Sí, buenas a todos los que me siguen, los que están haciendo este curso. La sesión de hoy, pues, digámoslo así, va a ser una sesión en geometría que es bastante interesante y es la sesión, está en esta sesión de trabajo. Vamos a estudiar lo que son los vectores libres o geométricos, ¿cierto? O geométricos o geométricos. Y de allí vamos a decir que estos conceptos pues son muy utilizados en física y en ingeniería para representar magnitudes. eh, ¿Sí? En física e ingeniería, sirven mucho en física e ingeniería, física e ingeniería. ¿Por qué no en medicina y en muchas áreas? Pero para representar para representar magnitudes que de alguna manera van a tener algunas características, ¿sí? Eh, unas magnitudes que van a tener unas características. Entonces, realmente nosotros vamos, por decir algo, a hacer un vector, ¿cierto? Que va a tener respecto digamos, una planicie, llamémoslo así, va a tener un ángulo, va a tener un ángulo que va a estar relacionado con la dirección, va a tener un tamaño que lo relacionamos a veces con el módulo, ¿cierto? Módulo. eh, eh, o en sí también vamos a tener el sentido que va a ser la flecha, ¿cierto? Hacia dónde va la dirección de la flecha. Entonces, en ese orden de ideas, un vector va a estar en cualquier parte del espacio, ¿cierto? Entonces, yo podría tener aquí un vector, ¿sí? Un vectorcito, digamos este. Vamos a poner este vector aquí, ¿sí? Pongámoslo de color rojo. Y yo podría tener otro vector por aquí, ¿sí? Otro vector, otro vector, eh, vector, otro vector aquí de otro color, ¿sí? Vamos a ponerle otro color, ¿sí? Verde, por decir algo. Yo podría, de alguna manera, mover este vector hasta aquí. Cuando lo muevo, me doy cuenta de que así lo tenga en cualquier punto del espacio. Yo lo podría tener en cualquier punto. Al moverlo, sí, como vemos aquí, yo muevo este rojo, lo voy moviendo. Si lo sobrepongo con el otro, me puede dar que son idénticos, no importa el lugar donde estén. Sí, son el mismo. Entonces, dos vectores son iguales, así como lo estoy explicando acá, cuando al trasladarlo. ¿Sí? Entonces, dos vectores, aquí dice un vector rojo y uno verde. ¿Sí? Entonces, en verdad, dos vectores son iguales, si al desplazarlos y sobreponerlos, pues quedan idénticos, ¿cierto? Idénticos ahí, o sea, no los diferencio. Entonces, debemos como entender este concepto porque muchas veces vamos a trabajar los vectores libres y van a estar en cualquier parte del espacio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener, como decíamos, ya los elementos principales de un vector
que lo llamamos módulo dirección y sentido, ¿cierto? Entonces, los elementos claves de un vector libre, elementos claves de un vector libre son el módulo, la dirección y el sentido. Sí, recordemos, el sentido es la flechita, el ángulo es la dirección y el tamaño es el módulo. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener en cuenta algunos ejemplos prácticos, ¿cierto? Algunos ejemplos prácticos de la vida cotidiana. Ejemplos prácticos de la vida cotidiana. Para ello voy a hacer una mesita, ¿cierto? Una mesita. Y en ella pongo un librito. Si digamos que esto sea un librito. Y yo el libro lo quiero desplazar 30 centímetros a la derecha. Entonces desplazar un libro 30 centímetros a la derecha. Entonces, usted para dar una información, si tuvo que darle una información extra, usted no puede decir desplace el libro 30 centímetros, ¿sí? No tendría lógica. Entonces, hasta el lenguaje que nosotros usamos tiene que tener unos conceptos vectoriales en sí, para poder, digámoslo así, entendernos mejor. Entonces, incluso para el entendimiento de nuestro lenguaje, usted no podría decir desplace 30 centímetros, porque realmente ahí es ambiguo, ¿sí? Entonces, para evitar esa ambigüedad, ¿cierto? Usted no debe decir más claramente sus conceptos. Realmente la otra persona no le va a leer la mente. O sea, muchas veces los estudiantes le dicen a un profesor, vea la letra, pero no le está diciendo para qué, ¿cierto? O sea, realmente usted debe decir las características o el movimiento o dar unas indicaciones apropiadas. Es decir, cuando ya tiene que dar varias características o indicaciones o características, estamos hablando de una cantidad vectorial, ¿cierto? Para evitar la ambigüedad, para evitarla. Entonces, realmente solo se pueden modelar cosas que no sean ambiguas. Eh, realmente en la matemática, para evitar la ambigüedad y para poder hacer modelamiento, se tienen que tener características como las que dijimos, desplaza el libro 30 centímetros a la derecha, se sabe que si yo quisiera desplazar el libro a esta esquina, ¿cierto? Vamos a poner ese otro color, otro rosadito, y yo quisiera desplazar eso, digamos aquí, pues yo ya tendría que contar con un ángulo, digamos que de 30 grados, y ya no son 30 centímetros, sino que es un metro o 100 centímetros hasta aquí. Entonces la indicación ya no sería solamente a la derecha. Entonces yo tendría que decir, desplazar el libro, digamos en este sentido, en este sería hacia abajo, pues si yo lo tomara así, si yo tomara abajo este lado, pues digamos que estuviera inclinada la mesa, hacia abajo 30 grados y un metro, o sea que ya tengo que dar más instrucciones. O tendría que especificar bien, por ejemplo, ahí es hacia el oriente sur, ¿sí? O sea, diría, muévase oriente sur, muévase 30 grados, es decir, que se baje 30 grados y le estoy diciendo que se mueva un metro. Como vemos, tuve que dar varias instrucciones para poder que haya entendimiento. Ahí es cuando hablamos de una cantidad vectorial. Vectorial. Sí, entonces, asimismo podríamos dar otro
otros ejemplos de velocidad, de fuerza, de campo eléctrico, campo magnético. Y en ese sentido, me gustaría que miráramos el libro del profesor Córdoba y Pablo Ardila, ¿sí? Donde ellos hacen una aproximación al concepto, ¿sí? Y se van a la parte etimológica y una parte importante que tenemos aquí, y es que viene, la palabra vector viene del latín vector, vectoris, que a su vez de veo, verbo que significa el que acarrea, el que conduce o el que transporta. Vemos que eso tiene pues como un significado pues de movimiento, según la etimología pues de la palabra. En medicina, por ejemplo, un vector es un portador, un vehículo intermedio. Por ejemplo, en la transmisión de la malaria, el anófeles, que es el mosquito que la transmite, sirve como un vector que lleva y transfiere el agente contagioso Plasmodium a una persona sana mediante una picadura. En matemáticas, un vector es un objeto matemático, es una abstracción que sirve para representar estos entes físicos que vamos a modelar. En la geometría vectorial, pues, ese objeto posee tres características. Aquí dicen dos, pero en verdad son tres, que son módulo, dirección y sentido. Realmente tenemos las tres, módulo, dirección y sentido, asociadas. Entonces, en el campo de la física y la ingeniería, nosotros vamos a distinguir dos tipos de magnitudes. Sí, eso lo voy a copiar aquí en el tablero. Entonces, ¿qué tipos de magnitudes hay? Magnitudes, magnitudes, magnitudes escalares o vectoriales. Entonces, en escalares tenemos las comunes son la masa, la densidad de masa, el volumen, el tiempo, tenemos la temperatura, la rapidez, temperatura, rapidez. Y vectoriales, empezamos a hablar de desplazamiento. Miren que teníamos que dar indicaciones bien claras de desplazamiento, velocidad, velocidad. Tendríamos que tener también aceleración, aceleración. Otras serían fuerza, fuerza, campo eléctrico, campos eléctrico y magnético, eléctrico y magnético. Entonces, podríamos tener otras más, ¿cierto? Que serían de la parte vectorial. Estos son algunos ejemplos. Debemos tener en cuenta también que la velocidad, pues, es importante que usted diga hacia dónde es la velocidad, que si usted dice, bueno, a no ser que hable de rapidez, una cosa es la rapidez y otra es la velocidad. La velocidad como tal es una cantidad vectorial y la rapidez es una cantidad escalar. Escalares y otra vectorial. ¿Qué quiere decir? La velocidad tendrá un tamaño, ¿sí? Que lo llamamos módulo, una dirección y un sentido. La rapidez simplemente es un número, pero a veces nos interesa saber la velocidad para modelar todo un fenómeno. Es decir, hacia dónde se está yendo realmente. Si yo quiero saber a qué velocidad, digámoslo así, se propaga un virus y hacia dónde va, ¿cierto? O si se hace un disparo, ¿cierto? Con cierta fuerza y cierta velocidad, perdón. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cuánto se demora en llegar y cuál es la dirección, ¿cierto? Es diferente dar esta dirección a yo pues, haber hecho otro disparo, ¿cierto? Sí, si yo hubiera puesto este cañón, pues más arriba o más abajo, ¿cierto? Es diferente disparar así que disparar así y disparar así. O sea que este disparo nunca llegaría, digamos que este sea el objetivo, pues
puede que llegue, pero tendría que hacer algo especial. Y este depende de la distancia o tener en cuenta eso para hacer algo que en verdad el objetivo sí llegue. Porque este ya no llegaría, no se devuelve, porque la gravedad sí tiene un sentido. Si hablamos de la gravedad, que es una aceleración de la gravedad, aceleración, aceleración de la gravedad, tiene una dirección y sentido hacia abajo, o sea que usted no es que vaya para arriba, sino que cuando disparo se va a ir hacia abajo. Entonces, este modelo debe tener en cuenta cantidades vectoriales, es decir, si yo quiero hacer un diseño o hacer un modelamiento matemático donde quiera predecir o quiera modelar un fenómeno, que los modelos necesariamente, modelos que lleven cantidades vectoriales, debo modelarlos así, así como lo estoy poniendo. ¿Qué más tenemos acá? Eh, hay otra serie de, yo pongo el libro de Córdoba. Hay otra serie aquí de definiciones. Eh, lo voy a hacer desde un punto de vista un poco práctico, ¿sí? Eh, porque muchas veces, no, para que lo tengamos como más claro, sin embargo, eh, también voy a mencionar eh, la representación matemática, porque ustedes ya cuando lean los libros de matemática, ya este lenguaje, es decir, debe ser más estandarizado. Una de las cosas importantes de estos cursos de matemáticas es que ustedes puedan tener los conceptos claros y puedan leer de alguna manera este lenguaje de vectores, ¿cierto? Entonces, vectores. Entonces, usted tendrá un punto inicial que lo llama A y un punto final que lo llama B, punto final. A veces lo llamamos cola y cabeza, ¿cierto? O cola y cabeza, ¿cierto? Eh, en este sentido, es bueno que sepamos que una cosa es un segmento de recta. O sea, un segmento de recta, si yo digo A, B y le pongo un palito encima, es un segmento de recta. Pero si yo ya le hago AB con una flecha, significa vector. ¿Sí? Vector que va de A a B. ¿Sí? Vector que va de A a B. ¿Sí? Vector que va de A a B, como vemos aquí en el texto del profesor Córdoba. Entonces, a veces hay otras notaciones que es bueno que lo sepamos. La notación es bien importante, es decir, lo podemos notar. Siempre los puntos van a ser mayúsculas, puntos. Los puntos van a ser letras mayúsculas por convención. Vamos a tener los vectores con minúsculas, los implica vectores con flecha encima, con la flecha encima. Entonces, por ejemplo, A, entonces esto es un vector, B, C, entonces estos son vectores, ¿cierto? Puntos con letras mayúsculas no llevan nada más y segmento, ya que lleva de un punto a otro punto con una rayita encima. Entonces es bueno que miremos esa distinción porque se van a encontrar y hay textos que adicionalmente, como por la dificultad de poner la flechita encima, a veces va a ser con negrita o negrilla, ¿cierto? Negrilla, bueno, como la quieran llamar. Es decir, que a veces usted hace, o sea, que hace la A y le queda negrilla, o la B y le quedó así. A veces uno también hace unas trampitas de como ponerle como una así, cosita así o así, ¿sí? O si es mayúscula así, o si es, sí, sí, o sea, sí. Pero puede ser un vector, o sea, ya tenemos que ver que si es con negrita es vectorial. ¿Qué más tenemos aquí?
Vamos a empezar a definir unas cosas, pues como que ya se van a encontrar la magnitud, la vamos a, o la norma de un vector o el módulo, ¿sí? La vamos a definir con estas barritas, ¿sí? Las barritas. Es decir, cuando vamos a definir la norma de un vector o el valor, el tamaño, magnitud o norma de un vector o módulo, tamaño, llamémoslo entre comillas, tamaño, magnitud, y que en términos matemáticos se le conoce como norma. Entonces, por ejemplo, la magnitud de AB. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este vector, una unidad, dos unidades y tres unidades, pues yo diría que esto de A a B es igual a tres unidades, una, dos y tres unidades, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a hacer el concepto de norma. La dirección como tal es como ese ángulo que va a formar y eh, vemos que trazamos un ángulo, el ángulo generalmente eh, va a estar entre 0 y 360 grados, es decir, que lo vamos a nombrar, entonces tenemos una cosa es la magnitud o norma que va a ser este, que va a ser con estos símbolos, este y este. ¿Sí? Está también la dirección, que yo la voy a llamar dir. ¿Dir de quién? Va lo mismo. Dir de AB igual a teta. Dir de AB, en este caso teta, en este caso va a ser 0 grados, o también podría ser dir de un vector a cualquiera, ¿cierto? Eso es igual a cualquier ángulo beta. ¿Sí? La dirección y ahí tenemos los ángulos. Vemos varios ejemplos aquí de ángulos y de posibles direcciones. Esto lo podría pegar aquí en la presentación que estamos haciendo, como para dejar un ejemplito aquí, un ejemplito de, a ver si aquí me pega, listo. Un ejemplito de dirección de B 310 grados, dirección de A 130 grados. En este mismo libro vamos a encontrar el sentido de un vector, ¿cierto? El sentido que dijimos que está indicado por la flecha y que podríamos de alguna manera cambiar el sentido si nosotros giramos 180 grados, ¿cierto? Bueno, vemos que para el mismo vector, vemos para esto, como les había hablado ahora de que los dos vectores son iguales, simplemente sobreponiéndolos, y vemos que la magnitud es igual y la dirección es igual, ¿sí? Esto ya lo habíamos dado al inicio, sin embargo, lo vuelvo y lo repito acá, lo de cuando los vectores son iguales, y lo pongo aquí en el tablero, cuando los vectores son iguales. Ya lo habíamos movido al inicio de esta sesión, es decir, tengo el vector AB y el vector CD. Miremos que si lo desplazara son iguales y la dirección de A y la dirección de C son la misma. Estamos hablando de vectores libres. Vectores, cuando los vectores son iguales, vectores libres son iguales. Aquí vemos este vector A, cuando tienen la misma magnitud y la misma dirección y en el mismo sentido, porque si lo moviera, si lo muevo y hago pues lo sobrepongo, entonces me da idéntico. Siguiendo pues como con el libro del profesor Córdoba, hay una serie de propiedades aquí
en las cuales, con las cuales debemos, digámoslo así, tener pues como cuidado o aprenderlo. Entonces, vemos aquí la igualdad entre vectores es una relación de equivalencia y cumple tres propiedades reflexivas, que AB es igual a AB, ¿cierto? Simétrica es AB igual a CD, entonces CD igual a B. Y transitiva, si AB igual a CD y CD igual a F, entonces AB igual a F. Eso es una igualdad entre vectores. Álgebra de vectores. Entonces, aquí venimos a un aspecto importante del curso, en donde la álgebra de vectores vamos a definir tres propiedades fundamentales, eh, pero antes de ello, vamos a dar una serie de, podríamos dar una serie de propiedades, ¿cierto? En el álgebra de vectores, donde esa álgebra de vectores podemos hacer suma, resta. Entonces, en el álgebra de vectores podemos hacer suma, resta y multiplicación. No se puede la división, ¿cierto? La división no se puede, queda totalmente prohibido. Totalmente prohibido. Voy a copiar esta captura que hice. El álgebra de vectores como tal, entonces, ¿qué tenemos? Operaciones como suma, resta y multiplicación por escalar. Suma, resta y multiplicación por escalar, ¿sí? La división, no. División, absolutamente no. Y multiplicación por escalar, multiplicación por escalar. Entonces, en ese sentido, toda álgebra cumple unas propiedades. Entonces, son las propiedades algebraicas, las propiedades, que también las voy a copiar aquí para dejar unas propiedades que podría darse en la suma de vectores, las propiedades en la suma de vectores y son importantes para que tengamos en cuenta la suma. La voy a dejar como para la parte teórica que nos quede completa. En las propiedades de suma de vectores, entonces nosotros vamos a tener la propiedad asociativa, podemos hacer A más B, luego hacer C, o A sumar B más C y nos da lo mismo que A más B más C. Conmutativa es que A más B es igual a B más A. Modulativa es que existe un vector nulo, de tal forma que A más cero es igual al mismo A, o el vector, o pues es la invertida, donde para cada existe menos A, tal que A más menos A igual a cero. Es decir, se llama inverso para la suma de A. En ese sentido y en ese orden de ideas voy a enseñar tres métodos, que es el mismo, digamos, tres métodos más bien, llamémoslo así, eh, los, los nombres coloquiales, ¿sí? Los nombres coloquiales para sumar vectores, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer una suma de vectores primero, una suma de vectores, suma de vectores. Entonces voy a coger un vector amarillo, azul y rojo, ¿cierto? Amarillo, azul y rojo. Flecha. Entonces voy a coger, por ejemplo, amarillo hacia abajo. Amarillo. Amarillo. Voy a coger otro vector azul. Azul, sí. Azul. Azul. Y otro vector rojo. Sí, rojo. Entonces,
vamos a suponer que yo quiero sumar los tres vectores, ¿cierto? Yo llamo el vector A, lo voy a hacer con Ortiz. Yo tengo el vector A, el vector B y el vector C, ¿sí? Entonces yo quiero sumar estos tres vectores, ¿cierto? Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Sumar los tres vectores. Entonces, solución. Entonces me están diciendo que encuentre un vector D, que sea igual a A más B más C. ¿Sí? Sumar los tres vectores y llevarlo a D. Llamar ese vector resultante. Por cuestiones de qué? Por cuestiones de tiempo voy a aplicar esto. Este aquí. Por cuestiones de... Entonces, yo cojo... Entonces, ¿qué hago? Dijimos, cojo A, ¿sí? Cojo A, después cojo B, lo pego de la flechita B, y después cojo C, ¿sí? Entonces vemos que el resultante, eh, el resultante aquí es una flechita que va de aquí hasta aquí y va a hacerlo de un color, pues, verde, ¿sí? Entonces, realmente el resultante es D, ¿sí? Vemos D de resultante. Es decir, para sumar vectores utilizo cabeza con cola. El método o cabeza con cola, empiezo a sumar, sumo, cabeza con cola. Y en el último, sucesivamente, con todo el número de vectores que tengo. Y por último, pego la cola inicial con la cabeza final. Y ese sería el vector resultante. Vector resultante. Ese método se llama cabeza con cola cabeza, método cola cabeza o cabeza con cola y o trencito, ¿cierto? Trencito, trencito. Entonces, eh, yo lo podría hacer para dos solamente. Entonces, digamos que yo quiero sumar A y B. Entonces, otro ejercicio, ejercicio, sumar, o por ejemplo, A más B, ¿cierto? Entonces, yo cojo estos dos, cojo A, cojo A por aquí, cojo B, cojo B, ¿sí? Entonces, lo que hago yo es coger A, luego cojo B, y el resultante lo llamaré, ¿sí? Lo llamaré. Este resultante lo llamo E. Entonces, E es igual a A más B. Sí, hasta aquí vamos muy bien. Y ahora voy a hacer, por ejemplo, eh, ya voy a hacer otros ejercicios acá. Otros ejercicios. Voy a coger este mismo. A amarillo, B azul, C rojo. Voy a coger esto mismo, lo voy a seleccionar. Voy a pegarlo acá a otro ejercicio. Y ahora este
Borrar este resultado. Entonces vamos a suponer que me pidieron, vamos a suponer que tengo los tres vectores, ¿cierto? Y ya me dijeron no. Entonces hace A más B menos C, ese ejercicio. Ay, ay Dios, dice. Sí, claro que minutico, geometría, vectores libres. Se me estaba yendo la paloma. Entonces aquí, en este, voy a hacer un ejercicio. Bolígrafo, ejercicio, ejercicio, donde tengo A más B menos C, A más B menos C, ese es el punto A, o el punto B, podría ser A menos C más B, ¿sí? Entonces voy a duplicar esto dos veces, ¿sí? Esto lo duplico y voy a hacer el primero, ¿cierto? A más, entonces la A más B, entonces cojo A, cojo B y cojo, pero ya lo tendría que comer, tendría que entender que esta ya no es la cabeza, sino que es menos C, entonces este va hacia allá, va a coger el negativo. Y el resultante, pues obviamente va a ser, va a ser esta flechita. ¿Sí? Este sería el resultante ahí. ¿Qué lo llamamos? Este es el primero, ¿cierto? Llamémoslo F. Entonces, llamamos que esto lo va a llamar F. Entonces este resultante es F. Y ahora, o sea, este es este. Y ahora va a hacer este ejercicio, ¿cierto? Este ejercicio. Cojo A. Ay, ay, Dios. Cojo A por acá. Cojo B. A más B. B, perdón. A menos C. Ah, bueno, aquí cogí esto mal, ¿cierto? Aquí tengo un error. ¿Por qué? Porque yo llegué y dije que cogí el azul A, B. Sí. Ah, no, está bien. El azul es B y el rojo es C. Ahora sí. Le vuelvo a coger este. A menos C. O sea, menos C es este. Y lo voy a poner por acá. Este, este aquí, menos C ya sería al revés, o sea que menos C es este. Ya cojo este, porque sería ya la cola la donde está la flecha y en la otra sería el positivo, o sea, el sentido hacia allá. Y cojo el B, y aquí acá. Y como resultado, pues nos debe dar el mismo. ¿Sí? ¿Sí? Y esto lo llamo G. Lo hice por dos lados, sí. Entonces aquí se ve que F igual a G. ¿Sí? Bueno, así podríamos ir construyendo los vectores y también podríamos eventualmente haber trabajado GeoGebra
Lo voy a dejar para plantear un videito de ejercicios en la sesión que viene. De todas maneras, muchas gracias por la atención y espero que esté muy clara la, la suma y las operaciones con vectores. Les agradezco mucho, que estén muy bien, hasta luego.